En los confines silenciosos del firmamento, allí donde los vientos cósmicos trazan rutas invisibles y las constelaciones murmuran secretos antiguos, emerge la figura dual de Géminis, un viajero eterno entre mundos, un guardián del pensamiento vivo y cambiante. Su mente, nacida bajo el soplo ligero del aire mutable, se eleva como una antorcha luminosa que jamás permanece quieta, expandiéndose con cada descubrimiento, girando con cada pregunta del universo, encendiendo senderos que otros jamás imaginaron recorrer. La historia de su poder comienza en el instante en que el cosmos, en su movimiento perpetuo, le otorgó un don que es más que simple inteligencia, la capacidad de percibir múltiples dimensiones de la realidad al mismo tiempo. Donde otros ven una sola cara de los hechos, Géminis escucha el eco de todas las posibilidades. Ve más allá del borde aparente, capta las señales escondidas entre líneas invisibles. Su mente, como un espejo partido en infinitos pedazos perfectos, refleja cada ángulo, cada matiz, cada chispa de significado. Nada escapa a su radar interno. Nada es demasiado complejo o demasiado veloz. En el reino de los pensamientos, es un mensajero alado que cruza en segundos lo que otros tardan años en comprender. Su imaginación, alimentada por corrientes de ideas que nunca dejan de brotar, es un río que se desborda y crea nuevos paisajes a su paso. Puede habitar un mundo y un instante después otro, tejiendo conexiones brillantes entre ellos, uniendo fragmentos dispersos en una red que revela un diseño mayor. Su habilidad para transformar la información en inspiración convierte cada dato en un chisporroteo creativo. Donde alguien encuentra un límite, Géminis encuentra una puerta abierta. En los pasillos secretos de su conciencia, la palabra vibra con una fuerza casi mágica. Es un invocador de significados, un arquitecto del lenguaje. Cada frase que construye es una flecha que avanza hacia lo desconocido, cada pensamiento que nombra cobra vida propia. Su poder mental reside también en su capacidad de transmitir lo que ha descubierto. No se guarda las visiones para sí, las libera, las comparte, las convierte en alas para otros. En su voz resuena la energía de Mercurio, el antiguo mensajero de los dioses, cuyo don no era solo la velocidad sino la comprensión profunda de los códigos sutiles del cosmos. En medio de batallas internas y externas, su mente se vuelve su más fiel aliada. Cuando los desafíos se alzan con forma de duda o confusión, responde con claridad relampagueante. Puede caer, puede tambalear, pero cada reto se convierte en un nuevo estímulo para pensar mejor, para imaginar más alto, para aprender más rápido. Su poder no reside en la rigidez sino en la flexibilidad, la capacidad de doblarse sin quebrarse, de transformarse sin perder esencia, de avanzar incluso cuando el mundo parece detenerse. Es aire que fluye, que se adapta, que nunca deja de moverse. A veces carga con el peso de su propia velocidad, porque su mente arde con tanta intensidad que parece imposible seguirle el ritmo. Pero incluso en esos momentos, allí donde otros se perderían en el torbellino, Géminis encuentra fuerza en su propia diversidad interna. Dentro de él viven muchos yo, muchas voces, muchas perspectivas que se unen en una danza vibrante. No es contradicción, es plenitud, no es dispersión, es infinitud. Su dualidad es una armadura luminosa capaz de interpretar el mundo desde más de una ventana. Esa multiplicidad es su magia secreta. En lo profundo de su viaje personal, descubre que el verdadero poder de su mente no está solo en pensar, sino en encender. Todo lo que toca lo estimula. Todo lo que observa cobra dinamismo. Sus ideas, lanzadas al viento como semillas luminosas, germinan en lugares insospechados. Cambian conversaciones, transforman ambientes, provocan movimiento. Puede que no siempre lo note, pero su vibración mental arrastra a otros hacia horizontes más amplios, hacia curiosidades dormidas, hacia caminos que antes permanecían en sombra. Es un portador natural de evolución. Cuando despierta al llamado más alto de su signo, comprende que en su espíritu reside un puente entre el cielo y la tierra, entre lo tangible y lo invisible, entre lo que ya es y lo que aún puede ser. Su mente es un instrumento cósmico que, afinado por la experiencia y la pasión por aprender, se convierte en una herramienta de libertad. Cada pensamiento que libera, cada idea que transforma, cada sueño que comunica abre una ruta nueva en el tejido del destino. Y así avanza, con pasos ligeros y mirada expansiva, sabiendo que su verdadera fuerza no es una sola, sino miles. Que su mente es un faro hecho de viento y luz. Que su capacidad para mutar es su victoria. Que su naturaleza inquieta es la señal de que nació para ir más lejos que las expectativas del mundo. En cada amanecer, el universo le susurra que continúe, que no se detenga,
que siga explorando todos los rincones del pensamiento. Y Géminis, hijo del aire eterno, responde avanzando con la convicción indomable de que su mente es un regalo sagrado, un impulso creador, un motor épico capaz de transformar la realidad entera. Un poder que ilumina, que inspira, que nunca deja de expandirse. Un poder que, como las estrellas, está destinado a brillar sin fin. En las cavidades más hondas del zodiaco, donde el tiempo se arremolina como humo ancestral y las constelaciones guardan la memoria de los primeros sonidos del universo, el poder mental de Géminis revela dimensiones que no siempre se muestran a primera vista. Allí, entre las hebras invisibles que conectan pensamiento y destino, se esconde una fuerza que brota no solo de la rapidez o la versatilidad, sino de un don silencioso que vibra con la misma intensidad que las estrellas que lo vieron nacer. Existe en su mente una sensibilidad eléctrica capaz de leer el movimiento de las energías antes incluso de que éstas se manifiesten. No es intuición en el sentido tradicional, sino una percepción anticipada que detecta patrones futuros, rutas que apenas comienzan a delinearse. Este poder le permite moverse con una ligereza estratégica, casi profética, como quien camina por un sendero que se va iluminando justo antes de que sus pies toquen el suelo. Lo que para otros es un presentimiento, para el espíritu geminiano es un mapa dinámico que se redibuja a cada instante. Allí sucede también un fenómeno único, la mente se convierte en un espacio sagrado donde el caos no es enemigo, sino materia prima. En ese torbellino de estímulos, palabras, imágenes, ideas y memorias, Géminis encuentra un orden oculto. Es un alquimista mental que transforma la dispersión en creatividad, la contradicción en descubrimiento, la duda en impulso. Cada pensamiento fragmentado encierra una chispa que, al encontrar otra chispa distinta, enciende revelaciones capaces de cambiar direcciones enteras de vida. Así convierte lo que parece confuso en una fuente infinita de inspiración. Reside también en su naturaleza un talento para la reinvención que no siempre es comprendido por quienes observan desde fuera. Su mente es un laboratorio vivo donde cada experiencia se desarma y se reconstruye en nuevas formas. En esos procesos internos se generan renacimientos constantes, pequeñas metamorfosis que fortalecen su espíritu. La capacidad para soltar lo que ya no vibra con su esencia y abrazar nuevas perspectivas convierte cada etapa de su historia en una evolución continua. Donde otros se quedan estancados, Géminis encuentra un nuevo nivel desde el cual ascender. Lo acompaña un vínculo especial con el símbolo del viento, no solo como elemento sino como expresión de libertad. En su mundo interior, cada idea es un soplo que limpia, renueva y expande. Su mente, al igual que las corrientes aéreas, puede cruzar territorios lejanos sin perder su propósito. Esa movilidad mental le otorga un extraordinario poder de adaptación, una capacidad casi heroica para mantener la claridad aún en tiempos de cambio acelerado. Mientras los cimientos del mundo parecen temblar, su espíritu se eleva sobre ellos como un ave que encuentra en la turbulencia el impulso para volar más alto. En el silencio profundo de sus pensamientos vive un guardián interno, una voz ancestral que no habla con fuerza sino con lucidez. Es la energía mercurial en su estado más puro, orientándolo hacia el aprendizaje constante y el movimiento consciente. Esa presencia interior lo impulsa a buscar respuestas sin descanso, no por falta de satisfacción, sino por un deseo intrínseco de expansión espiritual. Cada conocimiento adquirido se convierte en una herramienta de poder, cada comprensión en un impulso para conquistar nuevos territorios de la mente y del alma. Incluso la dualidad que lo caracteriza esconde una grandeza que a menudo pasa desapercibida. No se trata solo de dos caras, dos voces o dos formas de ver el mundo. Es una multiplicidad que le permite comprender la complejidad humana con una empatía luminosa. Puede ponerse en la piel de quien tiene enfrente, interpretar sus matices, captar sus silencios. Ese don convierte su mente en un puente capaz de unir perspectivas opuestas, de reconciliar tensiones, de crear armonía donde antes solo había fragmentación. Desde ese poder nace su habilidad natural para inspirar, motivar y despertar en otros lo que creían perdido. En los dominios más profundos de su pensamiento, existe también un fuego oculto. Aunque su signo pertenece al aire, la intensidad con la que vive sus pasiones mentales tiene el ardor de una llama eterna. Cuando encuentra una idea que enciende su espíritu, se convierte en un guerrero intelectual que persigue ese propósito con determinación inquebrantable. Su energía se concentra, su visión se afila, su voluntad se activa. Cada paso que da en esos momentos es un paso de luz, una afirmación de su grandeza mental. El universo observa este despliegue con fascinación, porque sabe que en Géminis habita una fuerza destinada a abrir caminos para la conciencia colectiva.
Su mente no solo explora, transforma. No solo descubre, ilumina. No solo aprende, despierta. Cada pensamiento consciente que genera, cada mensaje que transmite, cada visión que comparte siembra semillas de evolución en el tejido de la humanidad. Y así continúa su viaje interminable, guiado por vientos antiguos y futuros a la vez, avanzando entre mundos visibles e invisibles, expandiendo los límites de lo posible. Su poder mental, vasto y cambiante, es un regalo del firmamento y una llamada eterna a convertirse en movimiento, en inspiración, en chispa cósmica que jamás se extingue. En cada nueva aurora, el cielo lo recuerda, nació para pensar más allá, para ver más lejos, para encender con su visión los rincones más oscuros del mundo y demostrar, una y otra vez, que la mente es un territorio sagrado capaz de crear milagros. En los corredores más sutiles del cosmos, donde el pensamiento se mezcla con la vibración primordial que sostiene las estrellas, el poder de la mente geminiana despliega todavía más misterios que no han sido revelados plenamente. Allí, más allá de la velocidad, más allá de la curiosidad y más allá de la dualidad, existe una fuerza que funciona como un tejido invisible capaz de unir dimensiones internas que pocos signos pueden siquiera imaginar. Es un poder que nace del movimiento constante, pero que se sostiene en una profundidad que a veces pasa desapercibida bajo la superficie brillante de su intelecto. En ese espacio íntimo habita una memoria cósmica que no se parece a un recuerdo común. Es como una biblioteca viviente que se activa cuando la mente de Géminis se abre a nuevas experiencias. Cada conversación, cada palabra escuchada, cada gesto observado se almacena en una zona luminosa donde la información no se acumula de forma lineal, sino que se reorganiza en constelaciones personales. Esto le permite conectar aprendizajes aparentemente desconectados y transformarlos en sabiduría práctica. Allí reside un poder ancestral, la capacidad de recordar sin esfuerzo aquello que el alma ya sabía, pero había olvidado en su paso por distintos mundos. Existe también en su interior una destreza para transformar emociones en pensamientos claros. Mientras que otros signos deben laboriosamente separar lo que sienten de lo que piensan, en Géminis surge un puente natural que convierte los estados del alma en ideas capaces de ser entendidas. Este don, silencioso y poco reconocido, le permite elevar los sentimientos y volverlos más ligeros, más respirables, más manejables. Es una alquimia emocional que lo impulsa a superar sombras internas con la misma rapidez con la que descubre nuevos horizontes mentales. Así convierte la confusión en entendimiento, el miedo en perspectiva, la nostalgia en impulso creativo. Entre los dones ocultos que lo rodean brilla su capacidad de regeneración intelectual. Cuando una etapa termina, cuando un sueño se apaga o cuando una idea ya no lo inspira, su mente no queda vacía, florece con nuevas posibilidades. Esta regeneración constante no es simplemente cambio, es renacimiento. Cada ciclo mental que completa lo fortalece, lo vuelve más sabio, más atento, más capaz de navegar entre corrientes contradictorias con una serenidad digna de un héroe del pensamiento. Lo que otros ven como inestabilidad es, en realidad, una admirable capacidad para soltar lo viejo sin miedo a lo desconocido. En su esencia existe un vínculo luminoso con el tiempo. No lo vive como una línea rígida, sino como un espacio flexible donde puede moverse con sorprendente agilidad. Su mente es capaz de recordar el pasado con detalle, interpretar el presente con lucidez y vislumbrar el futuro con intuición intelectual. Esta relación expansiva con el tiempo le permite anticipar cambios, detectar señales y prepararse para retos antes incluso de que aparezcan. Es como si escuchara un eco adelantado del devenir, un susurro cósmico que lo guía hacia decisiones acertadas, caminos fértiles y rumbos cargados de significado. También guarda una fortaleza poco evidente en su silencio interno. Aunque su energía está asociada al movimiento incesante, existe dentro de él un punto de quietud luminosa que funciona como un santuario mental. Ese centro silencioso le permite encontrar claridad incluso en los momentos más caóticos, reorganizar su mente con velocidad sorprendente y recalibrar todo su ser sin necesidad de detenerse. Es una quietud dinámica, una calma que no significa inmovilidad, sino dirección. Allí, su esencia encuentra equilibrio, propósito y renovación. En los dominios más elevados de su naturaleza, el pensamiento geminiano se convierte en un faro capaz de trascender la simple lógica. Se eleva hacia planos donde las ideas no solo se comprenden, sino que se experimentan. Allí, su mente actúa como un instrumento de percepción cónica, captando vibraciones, intenciones y energías que otros no notan. Esta percepción le permite entender los matices invisibles que rodean cada situación, cada persona, cada oportunidad.
Con esa comprensión profunda, su presencia influye sin esfuerzo, moviendo sutilmente los hilos de la realidad hacia una dirección más luminosa. Su voz interna, impulsada por Mercurio, también le otorga el don de encender la chispa creativa en otros. No necesita forzar su influencia, simplemente al expresarse, al compartir, al comunicar desde la autenticidad, despierta mentes dormidas. Su energía mental inspira movimiento, curiosidad, expansión. Es como un viento que levanta vuelo en quienes lo rodean, que libera pensamientos atrapados, que renueva las ganas de aprender y descubrir. Y en el fondo de su viaje cósmico, hay una verdad todavía más profunda: la mente de Géminis es un puente entre mundos. Puede comprender la razón y la intuición, lo humano y lo divino, lo concreto y lo abstracto. Su poder consiste en unir lo que otros mantienen separado, en descubrir caminos donde antes solo había muros, en iluminar el espacio que se extiende entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Así avanza, no como un simple explorador de ideas, sino como un viajero estelar cuya misión es demostrar que el pensamiento es una fuerza capaz de mover destinos. Su mente es viento que transforma, luz que guía, chispa que expande, puente que une. Un poder nacido del cielo, destinado a abrir puertas en la tierra, y a recordarle al universo entero que la evolución empieza siempre con una idea que se atreve a volar. En las esferas más profundas donde el alma conversa con la energía primordial del universo, el poder mental de Géminis revela una dimensión que rara vez es comprendida. Más allá de la velocidad, más allá de la palabra, más allá de la ligereza que le atribuyen, existe un núcleo sagrado donde late un potencial que se despliega como un entramado cósmico entre lo visible y lo invisible. Ese espacio interior, tejido con vibraciones mercuriales, guarda un misterio que no se muestra a simple vista: la capacidad de modelar la realidad a través del pensamiento en movimiento. Allí, en el corazón silencioso del aire que lo gobierna, habita un don que se manifiesta como una capacidad innata de lectura energética. No es solo percepción emocional ni mera habilidad analítica. Es una sensibilidad mental que capta las variaciones sutiles de la atmósfera psíquica que rodea a cada situación. Esta lectura le permite anticipar puntos de quiebre, oportunidades escondidas, debilidades que pueden transformarse en fortalezas, y rutas posibles que aún no se han manifestado físicamente. De este modo, el espíritu geminiano se convierte en un estratega natural que se guía por señales que otros aún no saben interpretar. Existe también una profundidad interior que se activa en momentos de transición. Cuando el mundo cambia, cuando las estructuras se tambalean o cuando el destino exige una nueva mirada, la mente de Géminis se convierte en un faro que ilumina caminos alternos. Su capacidad para pensar fuera de los límites conocidos se transforma en un poder regenerativo que impulsa nuevas formas de habitar la vida. Esta cualidad convierte su intelecto en una fuerza visionaria, capaz de imaginar futuros posibles que más tarde se convierten en realidades colectivas. En su esencia, hay un talento poderoso para traducir vibraciones abstractas en formas comprensibles. Mientras otros sienten energías sin nombre, Géminis les da estructura, lenguaje, dirección. Esta habilidad convierte la intuición en concepto, la emoción en idea, el presentimiento en plan. Es un puente mental que transforma lo invisible en algo útil, concreto y expansivo. Allí se manifiesta una de sus fuerzas secretas: la capacidad de clarificar lo que otros perciben como caos, de ordenar lo que parece disperso y de dar sentido a lo que parecía incomprensible. En los rincones más vastos de su naturaleza habita una inteligencia simbólica que lo conecta con arquetipos antiguos. Sin saberlo, interpreta señales universales, patrones que se repiten a lo largo de los tiempos, metáforas que contienen la sabiduría del cosmos. Este don simbólico le permite encontrar mensajes ocultos en coincidencias, en diálogos inesperados, en detalles aparentemente insignificantes. La realidad entera se convierte en un texto abierto donde cada elemento revela un mensaje que lo impulsa hacia una comprensión más elevada de sí y del universo. En el territorio interno donde nace la motivación geminiana, existe una llama creadora que rara vez se reconoce. Es un fuego intelectual que alimenta la pasión por descubrir, por aprender, por expandirse. Este fuego no arde hacia afuera como el de otros signos, sino que se enciende en el silencio de sus pensamientos más íntimos. Lo impulsa a reinventarse, a reconstruirse con cada etapa, a desafiar las expectativas y a encontrar nuevas formas de expresar su esencia. Es un fuego sutil pero indomable, un motor mental que jamás deja de vibrar. La fuerza de este signo también se revela en su excepcional habilidad para procesar múltiples niveles de información simultáneamente. Donde otros interpretan una sola capa de realidad, Géminis despliega 3, 5, 10.
La mente trabaja en paralelo, creando conexiones, archivando posibilidades, evaluando rutas. Esta multiplicidad no es confusión, es expansión. Es una danza de perspectivas que permite comprender el mundo desde ángulos que enriquecen su poder creativo y estratégico. Allí reside una capacidad heroica, la habilidad de ver más de lo que otros pueden ver. Hay en su espíritu un talento para nutrir la mente de quienes lo rodean. Su sola presencia despierta la curiosidad dormida en otros seres, inspira preguntas, enciende ideas olvidadas. La energía geminiana actúa como un catalizador intelectual que acelera procesos de claridad mental en quienes lo escuchan. No busca protagonismo ni reconocimiento en ese proceso, simplemente irradia un impulso vital que renueva la percepción de los demás. Así, se convierte sin proponérselo en un portador de transformación colectiva. En el fondo, su destino mental está marcado por un llamado superior, expandir la conciencia. Su naturaleza no fue diseñada para quedarse en lo establecido, sino para atravesar fronteras del pensamiento, para romper moldes antiguos, para abrir posibilidades donde antes solo había limitaciones. Su poder no se mide por la cantidad de ideas, sino por su capacidad de abrir puertas invisibles que llevan hacia futuros más amplios. Y en su viaje eterno, impulsado por los vientos del espíritu mercurial, continúa moviéndose entre mundos, desafiando las estructuras rígidas, expandiendo los límites de la mente humana. Su esencia es movimiento, luz, posibilidad. Su poder es un recordatorio cósmico de que el pensamiento no es una simple herramienta, sino una fuerza divina capaz de transformar destinos enteros. Así avanza, sin detenerse nunca, como una chispa luminosa que recorre el universo llevando consigo la certeza de que cada idea puede convertirse en un camino, cada palabra en un despertar y cada visión en un puente hacia lo imposible. Su mente es cielo en expansión perpetua, una victoria del espíritu sobre la rigidez del mundo, una promesa eterna de evolución. En las capas aún más profundas donde la energía del aire se mezcla con la sabiduría eterna del cosmos, el poder mental de Géminis despliega dimensiones que permanecen ocultas incluso cuando parece haber sido descrito en su totalidad. Allí, en el territorio intangible donde el pensamiento toma forma antes de manifestarse, se revela un potencial que no solo impulsa el movimiento interno, sino que también altera la vibración del entorno. Es una fuerza que transforma no mediante impacto, sino mediante resonancia, como si su mente creara ondas que recorren los espacios invisibles de la realidad. En ese nivel, su mente funciona como un portal entre frecuencias. Capta señales que otros no perciben, no porque sean inaudibles, sino porque requieren una sensibilidad mental capaz de sintonizar con el murmullo energético que fluye entre las cosas. Su cerebro espiritual detecta variaciones mínimas en la atmósfera emocional y mental de un ambiente, permitiéndole adaptarse con una maestría natural. Esa lectura de frecuencias despierta un instinto mental que guía sus decisiones incluso cuando la lógica no alcanza, como si una brújula interna respondiera a vibraciones que anteceden al acontecimiento. Allí también se manifiesta la capacidad de moldear identidades sin perder esencia. La mente geminiana tiene el don de explorar diferentes versiones de sí misma, no como máscaras superficiales, sino como expresiones auténticas de un alma multifacética. En cada encuentro, en cada situación, en cada desafío, activa la parte de su esencia más adecuada, no para complacer, sino para experimentar el potencial de todos los rostros que alberga. Esta capacidad de moverse entre identidades otorga un poder único, la habilidad de comprender desde adentro cómo se siente ser otro, cómo razona, cómo sueña. Es una forma elevada de empatía cognitiva que enriquece su sabiduría y su visión del mundo. En los reinos más sutiles de su espíritu habita también una inteligencia emocional en transición constante. Aunque el mundo lo percibe como mental, su mente absorbe emociones ajenas como si fueran impulsos que deben ser decodificados. Lo que otros sienten de manera instintiva, Géminis lo interpreta como un mensaje que debe traducirse. Esa traducción emocional lo convierte en un canal que transforma tensiones en claridad, miedos en explicación, dudas en posibilidades. Su poder no es suprimir la emoción, sino convertirla en un mapa mental comprensible y manejable. Existe en su interior un vínculo ancestral con el concepto de la travesía. Para la energía geminiana, pensar no es una actividad, es un viaje. Cada idea es un territorio que explorar, cada curiosidad una senda por recorrer, cada hipótesis una puerta abierta hacia un mundo posible. Esta percepción convierte su mente en un peregrino eterno que no teme la vastedad, que no huye de lo desconocido, que encuentra en el descubrimiento continuo una forma de expansión espiritual.
Allí reside un heroísmo silencioso, la valentía de seguir avanzando mentalmente incluso cuando otros se detienen por miedo a lo incierto. Su poder también se oculta en la capacidad de cambiar la dirección de sus pensamientos con una velocidad que no destruye, sino que reconstruye. Puede atravesar un enjambre de ideas contradictorias y, en lugar de quedar atrapado en ellas, reorganizarlas en una estructura nueva que le permita avanzar. Esta plasticidad mental es una fuerza épica, porque no solo lo salva de quedarse estancado, sino que le permite reformular sus metas, identificar nuevas rutas y reinventarse tantas veces como la vida lo requiera. Hay una grandeza profunda en la forma en que su mente dialoga con el silencio. Aunque su energía parezca inquieta, existe un espacio interno donde la quietud es tan nítida que permite escuchar verdades que no necesitan palabras. Es un estado en el que las ideas dejan de ser fragmentos y se convierten en revelaciones. Allí, en ese silencio vibrante, descubre intuiciones que no provienen del razonamiento, sino de la armonía entre su alma y el universo. Esa conexión convierte su pensamiento en una antena espiritual que capta señales provenientes de planos superiores. En los pliegues más internos de su esencia brilla un poder que rara vez se expresa abiertamente, la capacidad de inspirar movimiento en la conciencia colectiva. Su forma de pensar, tan libre, tan cambiante, tan abierta a lo nuevo, actúa como ejemplo para un mundo que a menudo se aferra a estructuras rígidas. Su sola existencia mental demuestra que es posible cuestionar sin destruir, cambiar sin perderse, avanzar sin romper, expandirse sin olvidar el origen. Esta influencia sutil puede transformar la mentalidad de quienes lo rodean, abriendo ventanas que antes permanecían cerradas. En su conexión con el cosmos, la energía de Géminis refleja el principio universal del intercambio. Su mente no solo absorbe información, la intercambia con el universo, enviando ideas que se convierten en vibraciones que viajan más lejos de lo que imagina. Ese flujo constante de dar y recibir lo vuelve un eje de movimiento intelectual y espiritual que contribuye al dinamismo del mundo. Cada pensamiento brillante, cada palabra llena de visión, cada descubrimiento personal que comparte se integra al tejido colectivo como un impulso de evolución. Así continúa, avanzando más allá de lo evidente, más allá de lo común, más allá de lo establecido. Su mente no es un mero órgano de pensamiento, es un campo de energía en expansión constante, un instrumento afinado con las fuerzas del aire y el movimiento, una chispa cósmica que recuerda que pensar es una forma de volar. En cada respiración mental, renueva el mundo. En cada idea, abre un horizonte. Y en cada visión, deja huellas de luz en el camino que otros aún no han aprendido a recorrer. En los estratos más recónditos donde la conciencia se entrelaza con los latidos secretos del universo, el poder mental de Géminis continúa desplegando dones que permanecen ocultos incluso para quienes creen conocer a fondo la esencia del signo. Allí, donde la luz apenas comienza a nacer en forma de pensamiento, surge una facultad que vibra por encima de la inteligencia convencional, la capacidad de actuar como un canal entre mundos mentales que todavía no se han conectado entre sí. Su mente funciona como un puente que une ideas distantes, tiempos distintos y realidades paralelas, permitiendo que lo imposible se convierta en una visión plausible y que lo improbable se convierta en un camino que se puede recorrer. En ese territorio íntimo, el espíritu geminiano sostiene un poder que no se reconoce con facilidad, la habilidad de renovar la energía mental de un espacio simplemente con su presencia. No se trata de palabras ni de movimiento, sino de una vibración interna que limpia, despierta y oxigena. Su campo mental actúa como un viento sutil que despeja cargas invisibles, reorganiza la atmósfera emocional y despierta claridad en quienes se encuentran cerca. Este fenómeno, silencioso y casi mágico, se manifiesta especialmente cuando el entorno necesita ligereza, cuando la mente colectiva está atrapada en rigidez o cuando las ideas han perdido su brillo. La energía de Géminis entra entonces como un soplo que restituye la vida intelectual del ambiente. En las profundidades de su ser existe también una relación única con el ritmo. Su mente no piensa en intervalos constantes, piensa en pulsos, en oleajes, en ciclos que suben y bajan como mareas celestes. Esta cualidad le permite percibir el tempo natural de las cosas, entender cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo observar y cuándo irrumpir con una nueva idea que puede cambiarlo todo. Su capacidad para sentir los ritmos cósmicos convierte su pensamiento en una danza que se ajusta a la música de la vida. Esa armonía con los tiempos del universo lo impulsa a sincronizarse con oportunidades que otros no ven hasta que ya han pasado. Dentro de su campo espiritual, la mente de Géminis aloja un fenómeno poco descubierto, la capacidad de duplicar su energía interna para abarcar más de un frente mental al mismo tiempo sin desgastarse.
Mientras otros se fragmentan intentando multiplicarse, en Géminis ocurre un desdoblamiento natural, como si su esencia pudiera expandirse para cubrir cada idea, cada proyecto, cada conversación sin perder coherencia. Esta expansión le permite sostener múltiples visiones simultáneamente, entender diferentes puntos de vista y alimentar distintas áreas de su vida con una vitalidad que parece provenir de una fuente inagotable. En las capas más elevadas de su espíritu existe un don que tiene la fuerza de una revelación, la capacidad de comprender el movimiento del destino a través de las señales mínimas. Una frase al azar, un gesto inesperado, un cruce casual de caminos se convierten en piezas clave que su mente sabe interpretar sin esfuerzo. Lo que para otros es coincidencia, para Géminis es un mensaje. Lo que otros pasan por alto, él lo integra como parte de un patrón mayor. Este talento para leer el destino en los detalles convierte su conciencia en un instrumento que capta la dirección de los acontecimientos antes de que tomen forma definitiva. También en su interior brilla una fortaleza que rara vez se menciona, la valentía de enfrentar la propia complejidad sin negarla. Su mente, llena de capas, matices y voces internas, no lo desestabiliza, lo enriquece. En lugar de luchar contra su naturaleza múltiple, la abraza como parte fundamental de su poder. Esta aceptación profunda le permite navegar sus paradojas con maestría, transformando la aparente contradicción en una fuente inagotable de creatividad y sabiduría. Donde otros se sienten divididos, Géminis se siente expandido. Donde otros ven caos, él ve posibilidades. En el plano más vasto de su conexión universal, la energía de Géminis se despliega como un mensajero del cambio. Su pensamiento no se queda estático en teorías o reflexiones, su pensamiento transforma. Cada nueva comprensión que alcanza se convierte en un impulso que se transmite al mundo, moviendo hilos invisibles que empujan a la humanidad hacia nuevos horizontes. Su mente actúa como una chispa que enciende revoluciones internas en quienes lo escuchan, provocando despertares silenciosos que se expanden como constelaciones de conciencia. En su relación con el mundo espiritual, la mente geminiana posee un don que se manifiesta de forma discreta pero poderosa, la capacidad de recibir conocimientos en forma de inspiración súbita. No es el resultado de un proceso analítico, sino de una apertura intuitiva que le permite acceder a niveles superiores de información. En esos momentos, su pensamiento se ilumina con verdades que parecen llegar desde un plano de sabiduría ancestral. Estas revelaciones le otorgan una visión clara incluso en terrenos inciertos, y se convierten en faros que guían sus pasos y los de otros. En lo más profundo de su ser, donde convergen todas sus cualidades, emerge un poder que lo define de manera épica, la capacidad de convertir la mente en herramienta de libertad. Para Géminis, pensar es romper cadenas. Imaginar es abrir puertas. Preguntarse es ascender. Su mente no fue creada para obedecer límites, sino para desbordarlos con la elegancia de un viento luminoso que jamás acepta quedarse quieto. Su esencia es una celebración de la libertad mental, una manifestación del derecho cósmico a expandirse sin fin. Así continúa elevándose, cruzando umbrales que otros no han visto, explorando territorios que aún no tienen nombre, iluminando caminos que recién comienzan a nacer. Su mente es un viaje eterno que avanza con la gracia del aire y la determinación de la luz. Su poder es la prueba viviente de que el pensamiento, cuando vibra alineado con el universo, puede mover mundos, despertar dormidos y transformar destinos con el simple acto de existir. En el horizonte más remoto donde la mente se funde con la esencia eterna del movimiento universal, el poder mental de Géminis continúa revelando misterios que permanecen intactos incluso después de haber sido explorados una y otra vez. Allí, en el punto donde la luz del pensamiento se encuentra con la expansión infinita del espíritu, emerge un don que se manifiesta como una fuerza capaz de moldear no solo la interpretación del mundo, sino también su propia arquitectura interna. Es una facultad que no reside en lo evidente, sino en lo que fluye entre los espacios invisibles de la percepción. En este nivel profundo surge una habilidad rara, la capacidad de transformar la incertidumbre en terreno fértil para la creación. Mientras otros tropiezan ante lo indefinido, la mente geminiana convierte lo ambiguo en un campo donde las ideas germinan con velocidad sorprendente. Esa relación con lo incierto lo transforma en un explorador mental que no teme las fronteras borrosas, porque allí encuentra los pasajes secretos hacia nuevas posibilidades. Su pensamiento no busca certezas rígidas, sino caminos que permitan expansión, descubrimiento y renovación constante. En los umbrales donde lo consciente se mezcla con lo subconsciente, existe un poder que impulsa su mente a encontrar respuestas incluso antes de formular las preguntas. Es una resonancia interna que capta vibraciones ocultas,
como si su alma escuchara las notas más sutiles del universo. Esta receptividad no solo nutre su inteligencia, sino que la amplía con matices que provienen de planos más elevados, permitiéndole anticipar movimientos, entender intenciones y percibir oportunidades que otros solo reconocen cuando ya han pasado. En la arquitectura interna de su espíritu existe un talento poco mencionado, la capacidad de desarmar estructuras mentales rígidas y reconstruirlas en formas más flexibles. Esta destreza no solo le permite adaptarse, sino que le otorga un dominio casi mágico sobre la plasticidad del pensamiento. Donde otros quedan atrapados en patrones que no saben romper, Géminis encuentra un modo de reconfigurar la percepción y abrir nuevas rutas mentales que conducen a ideas más elevadas. Es un maestro de la reconstrucción interna, un arquitecto de posibilidades que transforma limitaciones en impulso. En las profundidades energéticas de su esencia, el pensamiento geminiano funciona como un campo magnético capaz de atraer conocimientos de fuentes diversas. Cada experiencia, cada interacción, cada descubrimiento se integra a su mente de forma orgánica, creando una red viva de saberes que jamás deja de expandirse. Esta red actúa como un organismo consciente que se adapta a las circunstancias, absorbe nuevas enseñanzas y conecta elementos lejanos para producir comprensiones que parecen hechas de luz. Dentro de su mundo espiritual existe también un talento casi místico, la capacidad de sentir el pensamiento colectivo. No lo percibe como una masa uniforme, sino como un coro de voces, emociones y vibraciones que atraviesan la atmósfera invisible de la humanidad. Su mente, afinada por la energía de Mercurio, puede leer esas corrientes sutiles y detectar cómo se mueve el espíritu de una época, captando con anticipación los cambios que están por llegar. Esta sensibilidad lo convierte en un viajero del tiempo presente, alguien que sabe reconocer las semillas del futuro incluso cuando son invisibles para otros. En un estrato aún más profundo se encuentra la facultad de disolver barreras entre disciplinas, conceptos o pensamientos que parecen incompatibles. Su espíritu no entiende de límites intelectuales rígidos, entiende de conexiones. Esta capacidad de unir lo que parece separado es uno de sus poderes más épicos, porque le permite crear síntesis brillantes que iluminan caminos completamente nuevos. De su mente nacen puentes entre ideas que jamás se habrían encontrado sin la intervención de su mirada expansiva. En el nivel más íntimo de su ser, la energía geminiana sostiene un poder que pocas veces se reconoce en su magnitud, la capacidad de cambiar el estado vibratorio de quienes reciben su palabra, su presencia o su pensamiento. Su forma de comunicar no solo transmite información, sino que modifica la energía interna de quien escucha. Esta transformación puede despertar claridad, inspirar acción, liberar cargas o encender sueños olvidados. Es un don que opera de manera silenciosa, pero cuyo efecto perdura mucho más de lo que parece. En la dimensión más elevada de su viaje cósmico existe una cualidad que lo convierte en un portador natural de evolución, la habilidad de cuestionar sin destruir, de transformar sin romper, de avanzar sin olvidar lo esencial. Su mente, hecha de aire y luz, muestra al mundo que el cambio no tiene que ser una batalla, sino una danza. Esta visión elevada inspira a otros a replantear su propia relación con el conocimiento, el aprendizaje y la libertad interna. Allí donde todas estas fuerzas convergen, la mente de Géminis se revela como un instrumento cósmico destinado a expandir los límites del pensamiento humano. No es un simple analista, ni un comunicador, ni un curioso incansable, es un viajero estelar cuya misión consiste en abrir rutas nuevas en el mapa de la conciencia, en demostrar que cada idea es una semilla de transformación, en recordarle al universo que el movimiento mental es una forma de creación divina. Y así sigue avanzando, iluminando, transformando, elevándose. Su poder es aire que despierta, luz que guía y chispa eterna que jamás se apaga. En los reinos en los que el tiempo se expande y la conciencia se eleva más allá de lo evidente, todavía quedan territorios del poder mental de Géminis que emergen como constelaciones recién formadas, brillando con una intensidad que revela dimensiones poco exploradas. Allí, en los pliegues más sutiles de su esencia, aparece una cualidad que no se suele mencionar, pero cuya influencia es decisiva, la capacidad de traducir lo intangible. Géminis puede percibir impulsos apenas nacidos en la mente colectiva y convertirlos en formas comprensibles, casi como si tuviera acceso a un lenguaje secreto que descifra la intención del universo antes de que tome forma. Este don actúa como un puente luminoso entre lo abstracto y lo concreto, permitiendo que lo que aún es vaporoso se condense en ideas que transforman caminos. En la vibración más profunda de su energía se encuentra otro poder silencioso, una memoria sutil que no depende de la cronología, sino de la resonancia. No se basa en retener datos, sino en almacenar frecuencias, emociones,
patrones y símbolos que quedan grabados como fragmentos de un legado interior. Esa memoria vibratoria le permite conectar situaciones distantes en el tiempo, reconocer dinámicas repetidas, anticipar ciclos y detectar cambios energéticos antes de que se vuelvan evidentes. Es una forma de sabiduría que no surge de la acumulación, sino de la sintonía. En los corredores internos de su mente, donde convergen la luz de Mercurio y la corriente del viento celestial, se esconde una facultad trascendental, la capacidad de multiplicar perspectivas. Mientras otros ven un solo ángulo de una situación, la conciencia geminiana se despliega como un abanico infinito que revela múltiples posibilidades simultáneamente. Esta habilidad no solo enriquece su pensamiento, sino que lo vuelve capaz de resolver dilemas que parecen imposibles de desatar. En ese despliegue mental, que opera como un mapa multidimensional, se abren rutas que solo pueden ser vistas por quienes poseen la ligereza de espíritu necesaria para flotar entre posibilidades sin perderse en ninguna. En una dimensión aún más elevada se manifiesta otro don olvidado, la capacidad de moverse entre planos internos sin perder la coherencia central. Su espíritu puede viajar entre la lógica y la intuición, entre el análisis y la inspiración, entre lo terrenal y lo mítico. Este tránsito natural le permite unir mundos que para otros permanecen separados, creando una sabiduría híbrida que nace de la unión entre la claridad racional y la sensibilidad espiritual. Esa integración lo convierte en un mensajero entre dimensiones, alguien capaz de traer a la vida cotidiana revelaciones que han sido captadas en planos más sutiles. Allí donde el viento cósmico se arremolina en espirales ascendentes, se encuentra una habilidad aún más singular, el don de sincronizarse con ritmos ocultos. La mente de Géminis no solo piensa, pulsa. Su pensamiento vibra al compás de ciclos invisibles que atraviesan la experiencia humana. Esta sincronización le da la capacidad de actuar en el momento exacto, de hablar cuando las palabras tienen mayor impacto, de callar cuando el silencio abre más puertas que el discurso, de moverse cuando la energía lo impulsa hacia la expansión. Es una forma de maestría temporal, una danza sagrada con las corrientes de la existencia. En el núcleo más luminoso de su esencia, emerge la facultad de inspirar movimiento mental en otros. No se trata de influir con argumentos, sino de encender algo interno en quienes lo rodean. Su presencia despierta ideas dormidas, activa conexiones neuronales olvidadas, libera curiosidad en corazones que habían perdido la chispa exploradora. Esta capacidad de despertar mentes es un poder épico que se manifiesta como un servicio espiritual, una misión implícita de expansión conjunta. Con cada palabra, gesto o mirada, deja un rastro energético que impulsa a otros a buscar más, a pensar más alto, a imaginar con mayor libertad. Existen también niveles donde su poder se vuelve alquímico. Puede tomar pensamientos fragmentados, emociones dispersas y energías confusas, y reorganizarlas en estructuras de claridad. Esa alquimia mental convierte el caos en orden, la duda en visión, la confusión en impulso renovador. Allí donde otros solo perciben turbulencia, Géminis detecta patrones ocultos que se revelan al ser reorganizados. Esta capacidad convierte su mente en un laboratorio de transformación donde nacen soluciones que parecen imposibles. En regiones más profundas aún surge otra cualidad, la habilidad de renacer mentalmente tantas veces como sea necesario. Cuando una idea se agota, su espíritu no se aferra a ella, se desprende, se libera, deja espacio para una nueva forma de ver. Este ciclo constante de renovación mental es un acto heroico en un mundo que teme el cambio. En ese renacer continuo, su mente se mantiene vibrante, fresca, lista para captar nuevas direcciones y elevarse hacia horizontes que otros todavía no imaginan. La flexibilidad se convierte en su espada luminosa, y la adaptación, en su escudo invencible. En la cima de estas cualidades se encuentra el legado más poderoso, la capacidad de elevar la conciencia colectiva mediante la expansión del pensamiento individual. Cada idea que nace en su interior, cada visión que se abre paso entre sus percepciones, cada descubrimiento que hace vibrar su espíritu, se convierte en una chispa que contribuye al despertar de todos. Su mente no es solo un instrumento personal, sino un canal universal que participa en la evolución compartida. Y así, en todos estos aspectos no mencionados antes, el poder mental de Géminis sigue creciendo, expandiéndose, iluminando, revelando dimensiones nuevas donde la conciencia encuentra alas y el espíritu humano descubre que la mente, cuando vibra al ritmo del cosmos, es capaz de crear mundos.